Jonathan, qué bueno verte acá. Los niños pueden pasar a su clase y vamos a nosotros buscar la palabra del Señor. ¿Cuántos creen que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros? Amén. ¿Cree usted que Dios tiene una palabra para su vida en este día? ¿Sí? Por eso estamos acá, ¿no? Porque creemos que Dios tiene una palabra para nosotros. Bien, quiero compartir una palabra que la titulé Olvida tu pasado, abraza tu futuro. ¿Cómo se llama? Olvida tu pasado. Dígalo otra vez. Olvida tú y abraza tú. Los títulos de mis prédicas no son tan buenos como los de la pastora, ¿cierto? Con modo Z, ¿cómo era la otra? Reverdece, el ciruelo que reverdeció, y etcétera, etcétera. Bueno, mis títulos son más fomes, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo no soy tan creativo como ella, pero le vamos a poner empeño, ¿ya? Y le vamos a pedir al Señor que Él nos pueda hablar en esta mañana. Vamos a orar. Inclinen su cabecita, por favor, y vamos a orar al Señor. Padre eterno, te damos tanta gracia en esta mañana por tu amor inagotable. Señor, qué hermosa canción, qué hermosa adoración la que podíamos entonar acerca de tu amor por nosotros. Gracias, Señor, porque ese amor se expresó en una cruz cuando Jesús vino a morir por nosotros y entregó su vida, Señor, entregó su sangre, llevó nuestros pecados, nuestra culpa. Tú la llevaste, Señor, en la cruz del Calvario para tomar nuestro lugar. Y si hoy estamos aquí, es porque tú diste tu vida por nosotros en la cruz. Señor, yo hoy quiero pedir que tu luz y tu verdad vengan sobre nosotros. Señor, yo llamo al Espíritu Santo de Dios para que pueda iluminar esta palabra que yo traigo para mis amados, Señor. Yo creo que toda palabra que nace en tu corazón causa un resultado y provoca cambios en aquellos que la oyen. Así que yo te ruego, Dios mío, que tú puedas usarme en esta mañana simplemente como un portavoz, como un parlante a través del cual tú puedas hablar y que mis amados aquí reunidos en este día sean impactados no por lo que el pastor diga, sino que por lo que el Espíritu Santo está diciendo, por lo que la palabra de Dios está diciendo. Señor, transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón, llévanos a un nuevo nivel, Señor, para que podamos entender que para poder abrazar nuestro futuro, debemos olvidarnos de nuestro pasado. Gracias, Padre, te damos y todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a ir a la escritura, vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los filipenses, los hermanos, los creyentes de la iglesia de Filipos, capítulo 3, verso 1 en adelante. ¿Lo tenemos ya? Sí, perfecto. Bien, dice así en el nombre del Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley,
sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Escuche, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Mire, el apóstol Pablo fue el apóstol más grande que haya existido en toda la historia de la humanidad. Fue más grande que el apóstol Pedro, más grande que el apóstol Mateo, más grande que el apóstol, el que usted quiera. Él fue el más grande. ¿Y sabe lo tremendo del apóstol Pablo? Que él no conoció a Jesús en uno de los términos que él frecuentemente cita en sus cartas, que se ha fijado acá, que lo leímos varias veces, dijo, en la carne, en la carne, en la carne. Bueno, en la carne tiene que ver con la herencia natural. O sea, el apóstol Pablo no conoció a Jesús cara a cara, en la carne. Por ejemplo, yo a usted lo puedo conocer en la carne porque lo conozco como una persona natural. Bueno, el apóstol Pablo no conoció a Jesús en la carne, sino que lo conoció solamente en espíritu, así como usted y yo conocemos a Jesús. Y el apóstol Pablo fue el más grande apóstol, de tal manera que él solito alcanzó a todo el mundo conocido. De hecho, en algunas de sus cartas el apóstol Pablo dice, yo todo lo he llenado de Cristo. Todo el imperio romano, todo el oikumene, que es el término que se ocupaba en ese entonces, de todo el mundo conocido, el apóstol Pablo lo llenó con el evangelio. Y el mismo apóstol Pablo, tan grande, tan sublime, el escritor de casi todo el Nuevo Testamento, él tuvo que aprender a dejar atrás su pasado para poder abrazar su futuro. Por eso que el apóstol Pablo habla acá y dice, por ejemplo, si alguno piensa de qué tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está haciendo acá es tirar su currículum. Él está diciendo, esto es lo que yo soy. Soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, soy un fariseo. En ese entonces habían dos sectas principales de los judíos, que eran los fariseos y los saduceos. Y él era un fariseo. Era un hombre importante. Dice la escritura que él había sido educado a los pies de Gamaliel, que era uno de los principales maestros de Israel en ese entonces. Entonces, él no era cualquier cosa. Dice de la tribu de Benjamín. Dice, yo fui circuncidado al 8º día. En cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. O sea, lo que él está diciendo es, antes de conocer a Jesús, yo era un judío de buena cepa. Yo era un hombre intachable. O sea, era una persona reconocida en la sociedad de los judíos. Pero luego él algo dice importante. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las estimo ahora como basura por el conocimiento de Cristo Jesús y ser hallado en él. O sea, lo que él está diciendo es, ninguno de los títulos que me pudo dar este mundo, ninguno de los pergaminos que en esta tierra yo pude obtener para mí ahora es importante. O sea, él dijo, tengo que dejar atrás mi pasado para poder abrazar mi futuro. Ahora, muchos de nosotros tenemos que pasar por la misma experiencia. A lo mejor no somos tan letrados como el apóstol Pablo. No tenemos tanto conocimiento. A lo mejor nuestro futuro, nuestro pasado no es algo de lo que nos podamos enorgullecer, como en el caso de Pablo, que él podía enorgullecerse de lo que era su pasado. A lo mejor nosotros no nos
enorgullecemos de nuestro pasado. A lo mejor nos sentimos avergonzados de nuestro pasado, de lo que fuimos sin Cristo, de lo que hacíamos cuando no estábamos en el Señor, ¿verdad? Pero para poder nosotros abrazar nuestro futuro, tenemos que despojarnos de todo lo que queda en el pasado. Y Pablo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él. O sea, el objetivo del apóstol Pablo era llegar a ser semejante a Jesús. Y ese tiene que ser nuestro objetivo. Y el apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya. O sea, el objetivo de llegar a ser como Cristo, el mismo apóstol Pablo dice, yo no lo he alcanzado todavía. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y yo creo que usted y yo tampoco, ¿verdad? O sea, sería demasiado patudo, decimos en Chile, de que yo poder decir, no, yo ya me parezco a Cristo. Me parezco a lo mejor en algún poquito, en un 1% quizás. Y usted menos. Es una broma. Me estoy creyendo mucho, ¿no? Usted un 5%, yo un 1%, ¿ya? Vamos a dejarlo así. No pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice el apóstol Pablo. Yo creo que no lo he alcanzado, no me parezco, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. O sea, nuestra vida pasada tiene que quedar en el pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es esto del supremo llamamiento? Supremo llamamiento es una sola palabra, es la palabra anoklesis en griego, que quiere decir hacia arriba, llamamiento, vocación o invitación. Entonces, el supremo llamamiento es el llamado hacia arriba, es un llamado vertical, es un llamado que solo Dios puede hacer y es llamarnos a ser como Cristo. Ese es el supremo llamamiento. Cada hijo del Señor, cada hijo de Dios tiene un supremo llamamiento, que es un llamamiento hacia arriba. Es un llamado que Dios nos hace, que el Padre nos hace para que nosotros podamos ser como Cristo. Ahora, ¿cómo llegamos a ser como Jesús? El punto es cómo, ¿verdad? Está bonito saber que hemos sido llamados a ser como Cristo, pero ¿cómo podemos llegar a ser como Jesús? Número 1, olvidando quién fuiste. O sea, perdonando lo que eras. Por eso dice la Escritura, olvidando lo que queda atrás. O sea, tu pasado quedó atrás. Tú ya no eres lo que fuiste. ¿Sabe? Uno de los mayores problemas en los creyentes hoy en día es la autocondenación, de pensar que todavía son lo que fueron en el pasado. Tú ya no eres lo que fuiste en el pasado. Tú ya no eres un pecador, sino que la Biblia te llama santo. Tú ya no estás muerto en delito y en pecado. Dice la palabra que el Espíritu Santo te dio vida cuando estabas muerto en delito y en pecado. Entonces tenemos que dejar atrás lo que queda atrás. Tú ya no eres lo que tú fuiste. Y aquí hay algo importante. Tú no puedes dejar el pasado atrás si primero no aprendes a perdonarte a ti mismo. ¿Me escuchó? Hay gente que dice, no, es que yo fui demasiado malo, yo fui demasiado borracho, yo fui demasiado alcohólico, demasiado drogadicto, yo hice demasiadas cosas malas y no pueden perdonarse a sí mismos. Ahora, yo te digo lo siguiente, si Dios te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte a ti mismo? ¿Me está entendiendo? O sea, perdónese. Hay gente que se da vuelta en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. No pueden salir de lo que fueron porque no se pueden perdonar a sí mismo. Entonces, tú tienes que tener una imagen sana de ti mismo. ¿Qué es lo que la Biblia dice de ti? La Biblia dice que eres hijo. La Biblia dice que eres amado. La Biblia dice que eres perdonado. La Biblia dice que tú eres una nueva criatura. La Biblia dice que tú eres santo y fiel en Cristo Jesús. La Biblia dice que tú eres fuerte. Cuando tú reconoces que eres débil, entonces eres fuerte.
La Biblia dice que tú eres rico porque en realidad eres pobre. Y cuando reconoces que eres pobre, entonces Él te da la fuerza y Él te hace rico. Dice la Biblia que tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. Dice que eres salvo, que eres sano, que eres próspero. Y todo eso lo hizo el Señor Jesús por ti. Eso es lo que somos. Esa es nuestra identidad. Entonces, si tú no crees lo que eres, nunca vas a alcanzar lo que Dios tiene para ti en el futuro. Porque un ministerio grande Dios no se lo puede dar a una persona que todavía cree que es un pecador. Porque Dios no puede hacer próspero a una persona que todavía vive y piensa y cree que es un tacaño y un pobre. ¿Me está entendiendo? O sea, nuestra mentalidad tiene que cambiar. Lo que Dios tiene para ti en el futuro es para quien tú eres hoy y mañana, no para el pecador que un día tú fuiste. Entonces Pablo tuvo que olvidar y dejar atrás que fue un perseguidor de la iglesia para llegar a ser el más grande apóstol. Mire, Pablo fue uno de los más grandes perseguidores de la iglesia primitiva, fue el apóstol Pablo. Dice la Biblia que él andaba con las cartas de los principales sacerdotes y de los fariseos, de los religiosos de la época. Tenía permiso y cartas escritas para poder entrar en las sinagogas donde habían cristianos, donde habían creyentes, sacarlos del pelo y llevarlos a juicio. Ese era el apóstol Pablo. Él era un perseguidor de la iglesia. Y Jesús se le apareció camino a Damasco. Eso está en el libro de los Hechos. Y entonces cuando Jesús se le aparece, Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo cae sobre sus rodillas y se convierte al Señor, y de ser un perseguidor de la iglesia se transformó en el más grande apóstol de la iglesia primitiva. Pero para que eso pudiera ocurrir, Pablo tuvo que olvidarse y dejar atrás que un día él fue un perseguidor. Imagínense el apóstol Pablo con una mentalidad todavía de que él era un perseguidor. La culpa lo hubiera perseguido por el resto de su vida. Pero él tuvo que perdonarse a sí mismo, así como Dios lo perdonó a él primero, para luego él poder ejecutar y hacer su ministerio. Entonces, para llegar a ser como Jesús, tú primero tienes que olvidarte quién fuiste y tienes que perdonar y reconciliarte con lo que tú eras. Amén. Cada uno de los que está aquí tiene un pasado, tiene una historia, tiene cosas que quisiera olvidar, ¿verdad? Y dejar atrás. Bueno, el apóstol Pablo dijo, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Lo primero es olvidar quién fuiste. Lo segundo es, para llegar a ser como Cristo, es extendernos a lo que está adelante. Te hago una pregunta en esta mañana. ¿Qué es lo que está delante de ti? Lo que está delante son nuevos desafíos que Dios tiene para ti. Lo que está delante es tu ministerio, es tu propósito, es tu llamado. Si estás soltero, lo que está delante de ti es tu familia, son tus hijos. Si todavía no estudias, lo que está delante de ti son tus estudios. Lo que está delante de ti es algo nuevo, es algo que todavía no alcanzas a dimensionar, es algo que todavía no conoces. Eso es lo que Dios tiene delante de ti. Pero para poder alcanzar lo que está delante, primero tienes que olvidarte de lo que queda atrás. O sea, tú no puedes extenderte a tomar algo si todavía estás con un pie amarrado al pasado. No puedes avanzar. ¿Me está entendiendo, verdad? Cuando tú quieres extenderte a algo que está delante, tienes que sí o sí dejar atrás el pasado. Primera de Corintios 2:9 dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos de los que están aquí aman al Señor con todo su corazón? Amén. Entonces, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, cosas inimaginables son las que el Señor tiene para nosotros en el futuro. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Y Dios las ha preparado para quienes lo aman. Así que si usted ama a Dios, amado hermano, amada hermana, su futuro es brillante en el Señor. Amén.
Mi pastor, el pastor Fernando, en la noche de Año Nuevo dijo: lo nuevo e inimaginable de Dios. Amén, lo creemos. Entonces, ¿cómo llegamos a ser como Cristo? Primero, olvidando quién fuimos. Número 2, extendiéndonos a lo que está delante. Número 3, prosiguiendo a la meta. ¿Sabe por qué dice prosigo a la meta? Porque mientras que tú te extiendes a lo que está delante, van a haber problemas, van a haber dificultades, vas a tropezar, vas a caer y vas a pecar. Y tienes que estar consciente de eso. No es que el apóstol Pablo dijo: ahora me extiendo a lo que está delante y nunca más voy a cometer un error. Por favor, somos seres humanos, nos equivocamos, fallamos, caemos. Es algo que es inherente al ser humano, el caer, el equivocarse y el pecar. Pero él dijo: yo me voy a extender a lo que está delante y cuando me tropiece yo voy a proseguir. ¿Sabe por qué mucha gente no logra alcanzar el llamado y el propósito de Dios? Porque pecan, se caen y luego ya no se pueden levantar. No son capaces de perdonarse a sí mismos. Dicen: ya volví a caer una vez, volví a caer una segunda vez. No, Dios ya se olvidó de mí. Yo creo que a Dios ya lo tengo choreado. Pero Dios no es así, dice la palabra: 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levantará. Y cuando habla de 7, no está hablando de un 7 literal. No significa que a la octava el Señor ya no te levanta más. El 7 habla de perfección. Lo que quiere decir el Señor es que la vez que yo me caiga, Él me va a levantar, Él me va a sostener. La sangre de Jesús nos vuelve a lavar y a limpiar de todos nuestros pecados. Por eso es que estamos aquí. Si así no fuera, hace mucho tiempo ya que yo ya habría dejado de ser cristiano, porque he caído miles de veces, me he equivocado montones de veces, pero la sangre de Jesús siempre está ahí para lavarme, para limpiarme y para volver a levantarme y para decirme al Señor: vuelve a comenzar otra vez. Siempre hay una nueva oportunidad para los hijos de Dios. Amén. Siempre lo hay. Prosiguiendo a la meta. ¿Cuál es la meta? Pablo lo dice claramente: llegar a ser semejante a Él, a Jesús. Ese es el supremo llamamiento. Nuestra meta en esta tierra tiene que ser llegar a ser como Jesús. Esa es nuestra meta. Ahora imagínense toda una comuna de gente parecida a Jesús. De gente que alienta, de gente que ama, de gente que perdona, de gente que camina en amor, de gente que pone la otra mejilla, de gente que trata bien a los demás, que honra a sus padres, que corrige a sus hijos de buena manera. Imagínense por un momento una comuna de gente parecida a Jesús. Ahí no habría delincuencia. La pobreza disminuiría drásticamente, porque Jesús dijo que teníamos que compartir con aquellos que tienen necesidad. Imagínenlo, llegar a ser como Jesús. Ese es el supremo llamamiento. Filipenses 3:13, 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces yo le quiero decir algo a usted hoy día. Usted tiene un supremo llamamiento y ese supremo llamamiento es llegar a ser como Jesús. Y usted dirá: pero pastor, eso es imposible. Dice la Biblia que para los hombres es imposible, pero que nada hay imposible para Dios. Amén. Así que aunque lleguemos a ser un 40% parecido a Jesús, un 45%, ya los más secos y bacanes un 60% que lleguen a ser, ya ganamos bastante, ¿verdad que sí? Fuiste creado para ser como Cristo. Miren lo que dice Romanos 8:29. La versión Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos.
Si usted está aquí en esta mañana, déjeme decirle, Dios lo conoció de antemano y lo eligió para que usted llegue a ser como Jesús. Ahora, si Dios me escogió de antes de la fundación del mundo, si Él me escogió de antemano, si Él me señaló y me eligió para que yo llegue a ser como Jesús, ¿qué puede salir mal? Lo único que lo puede impedir es mi rebeldía. Lo único que lo puede impedir es que yo le diga al Señor, yo no quiero ser como Jesús. Pero si usted quiere ser como Jesús y usted todos los días rinde su vida delante del Señor y todos los días le dice, Señor, yo quiero ser como tú, Él poco a poco, paso a pasito, lo va a ir transformando para llegar a ser más como Él. Efesios 4:15 dice, en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Dice el apóstol Pablo que tenemos que hablarnos la verdad en amor. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? Que cuando alguien viene y nos dice la verdad, nos ofendemos. Tienes que cambiar en esto, en esto, en esto. ¿Sabes qué? He visto una mala actitud tuya con respecto a tu esposa, por ejemplo. ¿Cuál es la actitud del hombre? No te metas en mi familia. ¿Qué te metes tú en mi relación con mi señora? Oye, veo que tratan mal a tus hijos. ¿Y qué te metes tú? Hermano, tenemos que hablarnos la verdad en amor. Y tenemos que ser capaces de poder recibir corrección de quien sea, si es que tiene la razón. Amén. Porque si somos capaces de recibir de otras personas que nos están diciendo la verdad en amor, corrijamos. A lo mejor yo tengo un montón de cosas que a Dios no le gustan y que yo no me doy cuenta, pero a lo mejor usted sí. Y entonces usted podría venir y decirme en amor, porque dice acá en amor, pastor, ¿sabe qué? Yo he visto esto en usted. Yo creo que eso no está bien delante del Señor. Y usted me corrige a mí en amor. Pero yo también puedo ver a lo mejor algo en usted que a Dios no le gusta. Y puedo ir y corregirlo en amor. Ese es el problema. Que muchas veces nos decimos las cosas sin amor. Así de sopetón. Siendo bruscos. Tenemos que aprender a hablar la verdad en amor. Amén. Y así creceremos hasta parecernos más y más a Cristo. Le quiero hablar también de 3 herramientas que Dios usa para hacernos crecer. Porque dice la palabra que tenemos que crecer hasta la medida de la estatura del varón perfecto. Entonces, hay 3 herramientas muy especiales que Dios usa para hacernos crecer. Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Ahora escuche, Dios no provoca todas las situaciones. Hay situaciones que la provoca usted mismo. Hay situaciones que las provoca el enemigo. Hay situaciones que la provoca gente que nos ama y hay situaciones que la provoca gente que nos odia. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra que cualquiera sea la situación, Dios va a hacer y Él se va a preocupar de que todas las cosas, escuchen, no solamente algunas bonitas y buenas, sino que las malas también, Él va a hacer que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Así que no importa la situación que tú estés pasando en tu vida, no importa. Si es mala o si es buena, no importa. Eso no es relevante. Lo importante es que Dios va a hacer que eso bueno o malo que esté ocurriendo en tu vida trabaje para bien al final. Amén. Escuche. Número 1. Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar en Él. ¿Por qué tenemos problemas? ¿Por qué tenemos tribulaciones? ¿Por qué tenemos situaciones difíciles? Bueno, es porque Dios nos quiere enseñar a confiar en Él.
¿Cómo podríamos aprender a confiar en Él si nuestra vida fuera una taza de leche? Si nunca pasáramos por ninguna enfermedad, si nunca pasáramos por ninguna crisis financiera o familiar, si nunca pasáramos por ningún problema, ¿cómo podríamos aprender a confiar en el Señor? Si la confianza en el Señor se desarrolla cuando estamos pasando por momentos difíciles. Amén. Romanos 5, 3 al 4 dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Yo todavía no llego a ese nivel, siempre me quejo. Todavía no llego al nivel de alegrarme. El apóstol Pablo era mucho mejor que yo. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. O sea, la prueba, la dificultad, a usted le va a ayudar a desarrollar cuero de chancho, como decimos en Chile. Lo va a ayudar a desarrollar resistencia. Dice, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Yo le voy a decir algo. Dios no está interesado en su comodidad. Dios está interesado en que usted desarrolle su carácter. Por eso es que muchas veces Dios no contesta con un sí todas nuestras peticiones. Si Dios contestara con un sí todas nuestras peticiones, nuestra vida sería una vida de un jardín de rosas. Pero muchas veces Dios dice, no, esto no te lo voy a conceder porque tengo que desarrollar en ti resistencia, porque tengo que desarrollar en ti carácter. ¿Y sabe por qué el carácter, nuestro hombre, la mujer interior, es tan importante que lo desarrollemos? Porque es lo único que nos vamos a llevar a la eternidad. Lo único. Los dones, las habilidades naturales, los dones del Espíritu Santo, lo que sea, eso va a quedar acá. Eso es un regalo para edificar la iglesia y es un regalo para que vivamos nuestra vida aquí en la tierra. Pero lo único que nos vamos a llevar al cielo y a la eternidad va a ser nuestro carácter. Por eso que Dios quiere desarrollar carácter en nosotros. Amén. Escuche, las pruebas son situaciones diseñadas por Dios para traernos cerca de Él. Cada vez que usted esté pasando por una prueba, puede que sea una situación diseñada por Dios para que tú te acerques a Él. Qué hermoso, ¿verdad? Cada problema tiene un propósito y el propósito es hacerte como Jesucristo, es crear carácter en tu vida. Entonces, Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar en Él. Le pregunto, ¿Jesús pasó por pruebas? ¿Jesús pasó por tribulaciones? Sí que las pasó. Recuerdo, por ejemplo, una, cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Y le dijo al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Y Jesús estaba sufriendo. Pero el Padre estaba desarrollando carácter en él. El carácter para prepararlo para ir a la cruz. Ahora te doy una buena noticia. Siempre después de la cruz hay una resurrección. Así que no importa la prueba que estés pasando hoy día. Después de la prueba que Dios diseñó para que te acerques más a Él, viene una resurrección. Amén. Dios va a premiar tus problemas en la eternidad. Segunda de Corintios 4:17. Dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. ¿Sabe cuál es nuestro problema como seres humanos? Que la vida la vemos con ojos muy pequeños. Vemos la vida como la duración de una vida en la tierra. Lo más que vamos a vivir acá, si es que el Señor nos concede vida y salud y no tenemos enfermedad y no tenemos ni diabetes, ni hipertensión, ni ataque al corazón, ni todas esas cosas, vamos a llegar a lo mejor a los 90 y tantos, ¿verdad? Allá a los 100, por decir algo. Ay, no, dijeron por ahí.
Ahora imagine la vida de una persona que llega a esa edad, pero que su vida en la tierra ha sido puro sufrimiento. Qué terrible, ¿verdad? Terrible es para los ojos pequeños que miramos nuestra vida aquí en la tierra como si fuera la totalidad de la vida. Pero la vida aquí en la tierra es la preparación para la vida eterna. O sea, la vida eterna que vamos a tener con el Señor van a ser miles de millones de años. ¿Qué importa entonces? La proporción que tengamos en esta vida de 90 años, a lo mejor 50 años de sufrimiento y 40 de felicidad, pero no importa. Tenemos la esperanza de una vida eterna con Jesús, que va a ser solamente alegría. Dice la palabra que Él va a enjugar las lágrimas de nuestros ojos. Dice que ya no habrá ni más llanto, ni más dolor, ni enfermedad. Vamos a reencontrarnos con familiares que ya han partido. Entonces, ¿qué importa que en esta vida la estemos pasando mal ahora si luego viene la segunda parte y mejor? Amén. Así que alégrese, alégrese, porque dice la palabra que nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo, pero nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Entonces, la primera herramienta que Dios usa para hacernos crecer son los problemas. Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar en Él. Lo segundo que Dios usa la tentación para enseñarnos a obedecerle. Ahora escuche, dice la palabra que Dios no tienta a nadie. Y dice la Escritura que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esto es, cada uno es tentado con lo que le gusta. Se la hago fácil. Cada uno es tentado con lo que le gusta pecar. Entonces, si a usted, por ejemplo, le gusta la droga, usted va a ser tentado con la droga. Si a usted le gusta la pornografía, usted va a ser tentado con pornografía. Si a usted le gusta el alcohol, usted va a ser tentado con alcohol. Si a usted le gusta engañar a su esposa, usted va a ser engañado con adulterio. ¿Me está entendiendo? ¿Verdad? Entonces, Dios no tenta a nadie. Cada uno es tentado cuando de lo que le gusta es atraído y seducido. Sin embargo, dice la palabra que Dios va a usar de todas las cosas, buenas o malas, para que todo coopere para nuestro bien, ¿verdad? Entonces, lo primero que vimos es que Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar en Él. Y ahora, aunque Dios no tienta a nadie, Él usa la tentación para enseñarnos a obedecerle. Entonces, ¿por qué? Porque cada tentación incluye una elección. Podemos elegir hacer el bien o podemos elegir hacer el mal. Y cada vez que decidimos hacer el bien, nuestro carácter crece. Cuando usted doblega la tentación, cuando usted sale adelante de la tentación, su carácter crece. Las tentaciones son situaciones diseñadas por el diablo para alejarnos de Dios. Las pruebas son situaciones diseñadas por Dios para acercarnos a Él. Pero las tentaciones son situaciones diseñadas por el diablo para alejarnos de Dios. Pero yo tengo el poder de elegir hacer el bien o hacer el mal. Si hago el mal, se cumple el propósito de la tentación. Me voy a alejar de Dios y me voy a acercar más al diablo. Pero si hago el bien, al diablo le sale el tiro por la culata. Y eso es lo que tenemos que lograr. Amén. Mateo 4:1 dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Qué curioso, ¿verdad? El Espíritu llevó a Jesús al desierto. El Espíritu no lo tentó, pero el Espíritu lo llevó para que fuera tentado por el diablo. Entonces, no es pecado ser tentado. Cuando usted esté siendo tentado, no piense que pecó. La tentación no es pecado. Entrar y juguetear con la tentación, ese es el problema, ese es el pecado. Entonces no es pecado ser tentado. ¿Por qué no es pecado ser tentado? Bueno, porque la misma palabra dice que Jesús fue tentado. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Está hablando de Jesús.
sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Entonces la tentación no es pecado. Pero entrar y juguetear con la tentación, ahí puede ser que yo pueda caer en pecado. Ahora, a veces pensamos que las tentaciones que nos ocurren a nosotros son insuperables y que nadie es tan tentado como yo. Bueno, déjeme decirle que eso es falso. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13. Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. O sea, todos somos tentados en casi todo. Y Dios es fiel, dice la palabra. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Así que usted no piense que la tentación que está pasando es insoportable o que sí o sí va a tener que ceder. No, dice la palabra que nadie va a ser tentado más allá de lo que pueda soportar. Así que si yo soy tentado y caigo, no fue culpa de Dios, fue mi culpa. ¿Me está siguiendo, verdad que sí? Dios no va a permitir que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Y cuando seamos tentados, Él nos va a mostrar una salida para que podamos resistir. Siempre que hablamos de tentación me recuerdo de José. ¿Se acuerda? José cuando estaba en la casa de Potifar, que era su amo, y la mujer de Potifar lo intentó seducir. Y dice la palabra que José arrancó así en pelotillehue, desnudo. ¿Sabe por qué yo pienso que se arrancó desnudo? Porque estaba a punto de. O sea, en un momento él estaba cediendo a la tentación. Dijo, ya, ¿qué importa si Potifar no está aquí y esta mujer me gusta? Así que démosle. Pero sabe que el Espíritu Santo le habló tan claro que le mostró la salida. La salida era salir corriendo desnudo. Pero tomó la salida. Que eso es lo importante. Amén. Entonces, el resultado de la tentación revela si amas más lo que fuiste tentado o a Dios. El dinero o Dios, la lujuria o Dios, el poder o Dios. ¿Qué es lo que más amas? El resultado de la tentación revela si amas más lo que fuiste tentado o a Dios. Entonces, cada vez que te sientas tentado a cometer un pecado, piensa antes y di, ¿amo más esto o amo más al Señor? El que más ames va a ganar la pelea. Amén. Ahora mire lo que dice Jesús en Juan 14:15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. O sea, si yo amo a Jesús, voy a obedecerlo. Amén. Entonces, cada vez que eliges obedecer a Dios, te pareces más y más a Cristo en tu vida. Cada vez que eliges obedecer a Dios y no a la tentación, te vas pareciendo más a Jesús y vas alcanzando el supremo llamamiento. Lo tercero, la tercera herramienta que Dios usa para hacernos crecer son las ofensas. Dios usa las ofensas para enseñarnos a perdonar. Se lo voy a repetir. Dios usa las ofensas para enseñarnos a perdonar. Las ofensas son situaciones diseñadas por otras personas para herirnos. Ahora escuche, nosotros vivimos en un mundo dañado y las personas nos van a lastimar, a veces voluntariamente y otras veces involuntariamente. Mateo 6:12 dice, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Dios usa las ofensas para enseñarnos a perdonar. ¿Cómo podríamos perdonar si nadie nos ofende? Para poder ser perdonadores, necesitamos que alguien nos ofenda primero, ¿verdad que sí? Y si Dios quiere que nos parezcamos más a Jesús,
Él va a permitir que pasemos por situaciones en las cuales alguien nos ofenda y tengamos que perdonar. Amén. Perdonar es el paso más difícil y más importante para parecernos a Jesucristo. Mateo 27:39 en adelante dice, la gente que pasaba lo insultaba, meneando la cabeza y diciendo, tú que ibas a destruir el templo y reconstruirlo en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, entonces bájate de esa cruz. También los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos líderes, se burlaban de él, diciendo, salvó a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. Si es rey de Israel, que baje de la cruz ahora mismo y entonces creeremos en él. Como confía en Dios, dejemos que Dios lo rescate, si es que lo quiere de verdad. Después de todo, él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Los ladrones que estaban crucificados junto a él también lo insultaban. Quiero que piense un momento en lo que estaba pasando el Señor Jesús en la cruz. Imagínense, estaba crucificado, todos sus discípulos lo habían abandonado, lo miraban de lejos. El único que estaba ahí cerca era Juan el apóstol, con María, la madre de Jesús, pero todos los demás arrancaron. Todos los demás se fueron. La gente pasaba e insultaba a Jesús, lo escupían, le daban de golpes. ¿Y cómo respondió Jesús a los abusos y las ofensas? La respuesta está en Lucas 23:34. Dice, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La respuesta de Jesús al abuso, la respuesta de Jesús al daño, a los golpes, fue el perdón. Ahora yo te hago una pregunta a ti. ¿Podrías hacer eso frente a los abusos o el daño que te han provocado? Qué difícil, ¿verdad? A mí me han ofendido muchas veces y muchas veces he reaccionado mal. Pero luego el Espíritu Santo viene sobre mí y me dice, tienes que perdonar. Porque cuando tú no perdonas, es como cuando tú te tomas un veneno esperando que le haga efecto a la persona que te ofendió. El efecto del veneno te va a matar a ti. Eso es lo que hace la falta de perdón. Para parecernos a Jesús debemos ser gente que perdona. Amén. Primera de Pedro 2:23 dice, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. ¿Sabe? He aprendido a decirle al Señor, cuando me han ofendido, ha habido gente que me ha hecho mucho daño. Y yo le digo al Señor, Señor, ten misericordia de esta persona. Pero yo también creo que tú eres un Dios justo. Amén. Él recompensa a cada persona de acuerdo a sus obras. Así que usted no se preocupe. La Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que deje todo en las manos del Señor. Cuando alguien le haga una ofensa, cuando alguien lo critique injustamente, cuando le hagan un daño, simplemente perdone. Deje que Dios se encargue. Deje las cosas en manos del Señor. Él es el mejor juez y Él defiende a sus hijos. Amén. Así que déjeselo al Señor. Jesús cedió su derecho a vengarse. Y escucha, no puedes aprender a perdonar a menos que alguien te lastime. Así que si el supremo llamamiento es ser como Jesús, va a haber gente que nos va a ofender, pero nosotros tenemos que responder con el perdón. Amén, porque el perdón es una de las cualidades primarias de Dios. Termino con lo siguiente, 2 sugerencias para cuando la gente te lastime. Número 1, recuerda que Dios te ha perdonado. Cada vez que alguien te lastime, recuerdas todas las veces que tú lastimaste el corazón de Dios con tus pecados. Y si Dios te perdonó a ti, tú también tienes que perdonar a los demás. Amén. Efesios 4:32 dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y sabe que le voy a decir una cosa. Usted va a recibir las mayores ofensas y los mayores
daños de las personas que usted más ama. Qué fuerte, ¿verdad? Porque si es una persona que yo no amo y que no me importa, el daño que me haga o lo que hable mal de mí me da lo mismo. Pero las personas que usted más ama son las que lo van a terminar dañando. No porque esa persona sea mala, sino porque usted lo ama mucho. Y cualquier cosa mala que esa persona haga va a dañar su corazón. Por eso es que frecuentemente sucede que en los matrimonios los que más se hacen daño son el esposo y la esposa. No porque no se amen, sino que porque duele, ¿verdad? Cuando le dicen algo feo, es algo que duele, lastima el corazón. Pero dice la palabra que debemos de perdonar. Así que primera sugerencia para cuando la gente te lastime es: recuerda que Dios te ha perdonado. Dios nunca va a pedirte que perdones a alguien más de lo que has sido perdonado por Él. Así que recuerda siempre, cada vez que tengas que perdonar, recuerda cuánto el Señor te ha perdonado. Y la segunda sugerencia para cuando la gente te lastima es la siguiente: Dios está en control. Dios usará esa ofensa. Cuando alguien te lastime, Dios lo usará para bien en tu vida. El mismo José que le hablaba delante fue traicionado por sus hermanos. Todo salió mal en su vida en sus primeros 40 años. Pero cuando llegó el momento, Dios lo levantó. Génesis 50:20 dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Ahora escucha este pensamiento. Dice: si nunca sanas lo que te hirió, sangrarás sobre personas que nunca te cortaron. ¿Escuchó? Si nunca sanas lo que te hirió, sangrarás sobre personas que nunca te cortaron. El ser humano tiende a desquitarse con alguien inocente. Los esposos tenemos problemas entre nosotros y nos desquitamos con los niños. No tiene que ser así. Amén. Entonces escuche, Dios usa las pruebas para que nos acerquemos más a Él. Dios usa las tentaciones para que aprendamos a obedecerle. Dios usa las ofensas para que aprendamos a perdonar. Dios usa estas tres cosas para que aprendamos a ser más como Jesús. Cierro con este verso de Romanos 8:17. Dice: por ser hijos de Dios recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Así que no se preocupe del sufrimiento. Viene en el paquete. Usted recibió a Jesús y usted aceptó sufrir. Pero el premio es mayor. Amén. Así que olvidemos lo que queda atrás y abracemos nuestro futuro. Extendámonos a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén.